heredero. Durante este año, una vez al mes, te he ido hablando de tu identidad como cristiano. Y parte de tu identidad como cristiano es que eres heredero. Esa es parte de lo que nosotros somos. ¿Verdad? Porque si yo le dijera a usted, te voy a dejar en mi testamento 20 millones, usted con gozo diría, no, yo soy heredero, o yo soy, sí, porque, ¿verdad? Porque es parte de lo que te va a distinguir. Pero qué bueno que Cristo nos hace partícipes a través de su Hijo, de esa herencia que nosotros vamos a gozar, de esa herencia de gloria que va a llevar que nos va a llenar de forma especial. Y yo digo que es una de las partes, en la parte terrenal, de lo más difícil, porque en mi trabajo, cuando yo tenía pacientes que estaban en proceso ya de fallecer, yo veía a veces cómo los hijos peleaban y el papá o la mamá no se había muerto y ya estaban peleándose la herencia. Eso es de lo más difícil. He visto quizás cómo se pierden propiedades porque no se ponen de acuerdo, porque todo el mundo quiere jalar para su lado y todo el mundo termina en enemistades. Y esa es la realidad que yo he visto por 15 años. Así que yo no sé usted, pero a mí las herencias me asustan. Cuando me hablan de herencia a mí me asusta, porque sé que por más que se lleven bien, que por más que quizás cuando la figura central está viva, estén en armonía, cuando falta esa pieza principal, todo cambia y se vuelve diferente, ¿verdad? No quiero decir que el 100% de las veces es así, pero un por ciento alto se ve de que quizás hay diferencias porque todo el mundo quiere heredar un poquito más, o un poquito más, o un poquito más, y nadie un poquito menos. Y eso se vuelve una pesadilla, vamos a decirlo así, se vuelve una pesadilla. Usted sabe lo que es ver un hombre ya a punto de fallecer y que estén ahí en los pies peleándose por quién se queda con el cajo, quién se queda por la casa, quién se queda con el negocio, y que cojan a la esposa y la saquen de la casa. Parece de película, pero es realidad, fueron cosas que yo viví en medio de mi trabajo. Pero qué bueno que en Cristo no tenemos que pelear esa herencia así. Qué bueno que en Cristo no tenemos que pelear esa herencia así. Digo que no la tenemos que pelear así porque sí hay que pelearla. Porque en ese verso que leímos anterior dice que también tenemos que participar de su sufrimiento. Quiere decir que va a costar un precio también de parte de nosotros. Y en esta mañana yo te voy a enseñar parte de ese precio que tú y yo tenemos que pagar. Así que cuando hablamos de herencia, se refiere a que hay un conjunto de bienes o derechos o obligaciones que una persona adquiere de otra que ha habido un fallecimiento. Porque para que haya herencia tiene que haber muerte. Si no, no es herencia, es donación. Para que haya herencia tiene que haber muerte. Así que alguien tiene que haber muerto para yo recibir lo que voy a recibir. Y qué bueno que no fui yo el que tuve que morir para que tú recibieras tu herencia. Qué bueno que fue el Hijo de Dios el que tuvo que morir en la cruz del Calvario para que tú fueras coheredero con Él de la bendición que Él tiene para su Hijo y para nosotros. Así que cuando hablamos de herencia es la transferencia de ese patrimonio que todos portamos, que todos tenemos. El que tiene más, el que tiene menos, pues eso no importa, es la transferencia de algo, ¿verdad? Y en otras ocasiones no es ni de dinero. Cuando hablamos de herencia, podemos hablar de herencia cultural, de herencia social, de herencia religiosa. Sí, porque yo no sé usted, pero yo quiero que mi hijo herede la herencia religiosa mía, del Dios que yo le sirvo. Y que él herede los valores religiosos que yo también tengo. Así que es parte, y para eso yo no tengo que morir. Yo tengo que enseñárselo, porque ya hubo uno que murió por mí en la cruz del Calvario. Y partiendo de ahí, cuando hablamos entonces de que hay un requisito, porque todo el mundo piensa que esto es gratis. Todo el mundo dice, no, es gratis. Sí, es gratis. Pero dentro de ese gratis hay
hay unos requisitos, ¿verdad? Para que usted pueda alcanzar esa herencia, porque así que no es tan gratis. Usted dirá, pastor, pero como que eso va en controversia con lo que nosotros hemos aprendido. Claro, porque está ahí para mí, pero yo tengo que ganármelo. ¿Y cómo yo me lo gano? Yo te voy a decir primero cómo lo vas a perder y después te voy a decir cómo te lo vas a ganar. Lo primero que te voy a decir es que cuando vivimos en pecado, no tenemos derecho a herencia, porque el pecado nos separa de la presencia de Dios y lo que hace es que el pecado nos deshereda de lo que Dios tiene para nosotros. Así que el pecado nos separa. Por eso yo escucho mucha gente por ahí, no, es que yo soy hijo de Dios, no, es que Dios, entonces empieza a utilizar términos que nosotros utilizamos, pero viven vidas llenas de pecado y realmente esos términos que se utilizan para nosotros que vivimos una vida en santidad, no aplica a otros que dicen querer hacer lo mismo que nosotros, pero no pagar el precio. Así que nosotros tenemos que pagar un precio. Y Juan capítulo 1, versículo 12, me dice que, pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho a ser llamados hijos. Así que el primer requisito para yo ser heredero es que yo tengo que aceptar a Dios como mi Salvador, que aceptarlo y creer en el sacrificio que él hizo en la cruz. Yo no puedo decir yo soy cristiano y no creer que hay un Dios. Porque usted escucha sobre eso, si usted se mete en las redes sociales, si usted se mete a los famosos youtubers y todo esto, usted va a ver esa contradicción. Yo creo en Dios, pero no creo en el sacrificio. Hay un Dios. Yo creo que yo soy cristiano, pero yo creo que no hay que ir a la iglesia. Cuando la palabra dice, y Pablo nos dice, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque es requisito para nosotros el poder estar en la iglesia. Así que esto nos dice que nosotros creer y aceptar al Señor como nuestro Salvador nos hace ser hijos. Y usted quiere ser hijo. Y aunque anteriormente cuando hablábamos de herencia cualquiera podría heredar, en la actualidad bajo las leyes no cualquiera puede heredar. ¿Verdad? Se reparten partes iguales entre los herederos y hay una parte que tú puedes dársela a quien tú quieras. Pero el requisito principal es que tienes que ser hijo. Así que somos partícipes de esa herencia. Así que podemos decir que la Biblia nos indica cómo nosotros podemos perder esa herencia y cómo podemos perder y alejarnos de eso que Dios va a heredarnos, que primeramente es la gloria de Él, ¿verdad? Y si fuéramos a hablar de gloria sería otra predicación aparte. Y lo otro es que cuando nosotros vamos a heredar, nosotros pensamos solamente quizás como nos enseñaron en la vieja guardia, que no está mal, que solamente heredar el cielo. Sí, vamos a heredar el cielo, pero hay otras cosas que nosotros también como hijos de Él vamos a heredar. Y no te estoy hablando de riqueza, no te estoy hablando de que ahora el pastor va a cambiar el mensaje de herencia por uno de prosperidad. No, te estoy hablando de que como hijos, como herederos, tenemos que vivir bajo la gracia del que nos va a heredar y hay cosas que nos pertenecen por naturaleza. Pero usted es el que decide si hereda o no hereda. Usted es el que decide, no es el pastor. No es Juan. Es usted. Usted decide si va a pagarle el precio o usted decide si no va a pagarle el precio. Sí. Porque si usted va a una tienda y hay un artículo, ahí está el precio del artículo. Y usted decide si lo paga o no lo paga, si se lo lleva para la casa o no se lo lleva. Cuando tú fuiste a comprar el bajo, había muchos bajos y había muchos precios. Y tú decidiste cuál bajo ibas a comprar. Y decidiste que ibas a pagar el precio. Porque si tú lo ordenabas y no lo pagabas, no llegaba. ¿Verdad?
Pues aquí es igual. Nosotros tenemos una herencia y nos han enseñado que es gratuita, sí. Nos han enseñado que es por gracia, sí. Pero es gratuita y por gracia, pero es un precio que tú también tienes que pagar. Porque el Evangelio es poder, el Evangelio es gozo, pero también el Evangelio es sacrificio, porque el Evangelio es un estilo de vida donde tú decides vivir apartado del pecado. Sí, y te lo dice la Biblia, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que el pecado te aparta de la gloria de Dios. Y al apartarte de la gloria de Dios, te aparta de la herencia que Dios tiene para ti. Te aparta de lo que Dios tiene establecido para ti. Y normalmente me gusta la nueva versión internacional, pero porque dice que estamos privados, ¿verdad? Pero eso es para los niños, para nosotros los adultos se nos hace más fácil entender destituido. Porque cuando tú destituyes a alguien, es que tú lo expulsas de un cargo que ocupa. Cuando la palabra dice destituido, te está diciendo que te está expulsando de la gloria de Dios. Esa es la definición, de acuerdo al diccionario de Oxford, que te expulsa del cargo que tú ocupas. Así que tú eres hijo y cuando tú pecas, el pecado te expulsa de ser hijo de Dios. No es Dios. No es Dios el que te expulsa, no es el pastor que te expulsa. No es los hermanos que te expulsan porque te están criticando, no, es que tú decides salirte de la gloria de Dios y tú decides dejar de ser hijo de la gloria de Dios a decisión tuya. Porque es que ser hijo lleva un precio. Ser un hijo cuesta. Yo no sé usted, pero yo te puedo hablar de mí. Ser hijo de pastor cuesta. Porque todo el mundo se cree que los hijos de pastor tienen que andar con aureola y andar flotando por la nave, como cuando somos seres humanos, como todos los demás. Cuesta. ¿Que es una bendición? Sí, pero cuesta. Así que ser hijo de Dios es una bendición, pero también cuesta. Nos cuesta. Y es bueno que tengamos ahí claro que la herencia más grande que nosotros vamos a tener de Dios es que vamos a heredar esa vida eterna. Que vamos a estar en el cielo con Él. Así que cuando la palabra de Dios está hablando y Dios nos habla que hay que morir para vivir, nos estamos diciendo de que no es que vamos a ser aniquilados de la tierra, no es que vamos a dejar de existir, es que para yo ser hijo y para yo recibir la herencia, tengo que renunciar a algo que se llama yo. Ese yo que a veces no me deja avanzar, ese yo que a veces no me deja adelantarme en el propósito de Dios, ese yo que a veces no me deja poder ver lo que nosotros somos. ¿Usted sabe qué es lo más triste? Que usted sea heredero y que viva como sirviente. Lo más triste es que usted sea heredero y por cosas que nos han enseñado vivamos como sirvientes, todo el tiempo tristes, todo el tiempo sintiéndonos aplastados, todo el tiempo sintiéndonos que no valemos nada, todo el tiempo mendigando cosas que están por naturaleza, que son para nosotros, pero nosotros como nos sentimos mal, no aceptamos ese rol que tenemos y nosotros mismos nos vamos separando de esa gloria de Dios. Cuando habla de muerte, cuando la Biblia dice que para ser heredero hay que morir, en caso de nosotros, quiere decir que nosotros que vamos a morir, es que vamos a decidir a vivir separados para Él y que la vida que quizás nosotros conocíamos o lo que nosotros hacíamos, ya no la vamos a hacer y nos vamos a convertir en ese hijo que Dios quiere que nosotros seamos.
Pero es decisión de nosotros. Tenemos poder. Dios dijo que vamos a hacer cosas mayores. Sí. Y escúcheme bien, no estoy haciendo una nueva doctrina. Escúcheme bien. Pero tú decides si Dios te usa o si Dios no te usa. Tú decides si Dios te da ministerio o no te da ministerio. Si tú decides si Dios te da la gloria y te da el poder para sanar los enfermos o no, lo decides tú. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, porque yo decido pagar el precio en ayuno y oración. Yo decido pagar el precio en vivir una vida separada para Él, para poder entonces heredar la gloria y el poder de Él y que se manifieste a través de mí. Pero lo decides tú. No, es que pastor, usted no entiende, es que mi vida es... Tú decides ser feliz o tú decides ser, y me perdona la palabra, pero es la correcta, ser infeliz. Tú lo decides. Tenemos un Padre que es el dueño de todo. Ahora, por eso no quiere decir, y déjame hacer el paréntesis, no quiere decir que porque nosotros seamos herederos del poder Dios y que nosotros seamos herederos del dueño de todo, del oro, de la plata, de todo, no quiere decir que ahora tenemos que vivir como ricos, no. Lo que significa es que como somos herederos, papá que está en los cielos nos va a dar lo que necesitamos y no nos va a faltar nada. No vas a tener de más, pero tampoco vas a tener de menos. Pero tienes que obedecer, tienes que estar ahí con Él. Tienes que decidir vivir una vida diferente. Así que el pecado nos separó temporariamente, pero podemos decir que entonces, por la gracia de Él, Él nos da el acceso para que podamos nuevamente volver al camino de Él, a los pies de Él y volver a ser herederos. Así que la buena noticia es que aunque estábamos perdidos en un mundo lleno de pecado, ahora tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. De arrepentirnos y comenzar una vida nueva. Comenzar esa vida de separación con el pecado, pero de unión con Dios. Es el proceso del inicio de esa relación personal con Dios. Y mire que llevo 2 años diciendo esa relación personal con Dios. Y vuelvo y se lo digo, de esa relación personal con Dios. Porque esto es algo de 24 horas. Yo no puedo depender de solamente venir a la iglesia a adorar y a venir y a orar, no. Yo tengo que hacer eso en mi casa también. Yo tengo que hacer eso en el trabajo si puedo. Yo tengo que hacer eso cuando estoy guiando también. Si usted ora, no cierre los ojos si está guiando, ¿sabe? El pastor no está mandando que cierre los ojos. Usted puede orar cuando está guiando con los ojos abiertos. Porque si no, va a adelantar su salida al cielo. Y no es culpa del pastor, lo decidió usted por cerrar los ojos. Pero usted lo decide. Porque muchas veces queremos dejarle la responsabilidad a Dios. Ah, sí, somos herederos, queremos que Dios... Pero entonces la responsabilidad se la echamos toda a Él, cuando Él es el dueño de todo. Y la responsabilidad de trabajar y de hacer las cosas de nosotros. ¿Sabes por qué Él no te va a dar más de lo que tú necesitas? Porque yo no sé si usted ha visto películas y ha visto los hijos de los ricos que están criados con todos los lujos, con todos los placeres y no valoran lo que los papás hacen por ellos y no valoran el dinero de los papás y lo que hace es que desperdician la fortuna que no es de ellos todavía porque es del papá, pero la comienzan a desperdiciar y Dios no es un Dios que desperdicia las cosas. Dios no es un Dios que hace las cosas al garete. Dios es un Dios ordenado y que te enseña a valorar lo que tú tienes porque Él te lo ha dado.
Así que cuando decidimos renunciar a esa vida de pecado, comienza esa transformación en vida nueva, en una vida nueva. Y me gusta como lo expresa Ezequiel en el capítulo 36, verso 26. Y dice, yo les daré una vida nueva y haré que cambien su manera de pensar. Me gusta esa primera parte. Dice, y haré que cambien su manera de pensar. Porque cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a ser parte de Cristo, cuando tú te conviertes en hijo, tu manera de pensar tiene que cambiar. Tiene que haber esa transformación. Lo que antes era ya no puede ser hecho. Y tienes que comenzar a pensar como piensa Jesús. Usted no se ha preguntado en situaciones qué haría Jesús en este problema que yo estoy, o qué haría Jesús en esta situación que yo estoy. Porque hay veces que si yo enfrento situaciones y yo digo que haría William David en esta situación, William David quizás cogería un bate y le daría por los cascos. Pero cuando yo pienso que haría Jesús en medio de esta situación, lo más probable es que yo corra y lo abrace. Y le diga te perdono. Porque ya mi forma de pensar no es igual. Ya mi forma de pensar cambia. Ya en vez de verme como mendigo, me veo como heredero, como hijo del Dios Todopoderoso. Y comienzo a caminar por fe. Y comienzo a vivir por fe. Y comienzo a pensar igual que Él. Y comienzo a sentir igual que Él. Porque el pensar y los sentimientos van unidos, aunque nosotros los tratamos de separar siempre, pero van unidos. Y comienza a cambiar. Ya veo las cosas diferentes. Pero una de las cosas que está tratando de hacer este mundo actual es tratando de confundirnos, de que pensemos a cómo se está acoplando el mundo y no podemos pensar a los ideales que ellos tienen. Nosotros tenemos que pensar como Dios piensa del mundo y como Dios piensa de nosotros. Lo que pasa, y me gusta esta versión, traducción lenguaje actual, lo que pasa es que a veces nos sucede lo que pasa en la segunda parte de ese verso. Y dice, entonces dejarán de ser tercos y testarudos. Porque muchas veces venimos a ser hijos, venimos a los pies de Cristo, pero mira que seguimos siendo tercos. Mira que... Y por ahí hay un refrán popular que se usa en Puerto Rico y dice, "Sacho, ese muchacho es más terco que una mula. Porque la mula cuando se tranca las patas ahí, no hay quien la mueva. Y cuando dice que va para allá, aunque tú trates de hablarla para acá, va para allá. Pero a veces somos tercos. No dejamos que Dios nos mordee. Porque el dejar de ser terco duele. Porque Dios va a comenzar a cambiar. Dios va a comenzar a dar forma. Porque antes te dirigías tú. Ahora te dirige el Padre Celestial que te está haciendo heredero. Y cuando definimos terco, para que usted pueda tener la definición completa, dice que se mantiene firme o inmovible en su actitud. Yo soy así, Dios me llamó así y nadie me va a cambiar. Mentiras del diablo. Dios te llamó así, pero Dios quiere que tú cambies. No, es que no puedes mantenerte firme. Si, a ver, si nos manteniéramos, a veces, yo a veces hablo con la pastora y digo, si a veces nos mantuviésemos tan firmes en predicar la palabra de Dios y en seguir lo que dice la Escritura, como lo somos tan firmes para defender cosas que no valen la pena, o cosas que nos dañan.
Y parte de esa definición del texto es, aunque te den las razones. Mira, no hay, no hay mejor libro que la Biblia que te da todas las razones por las cuales tú tienes que ser salvo. No hay mejor libro que la Biblia que te diga tu manera de caminar, que te diga tu manera de pensar, que te exprese en medio de la situación que tú estás pasando, que te hable. No hay mejor libro que la Biblia para hacer eso, pero a veces nosotros nos ponemos tercos y ponemos a pensar nuestra propia inteligencia y caminamos con nuestra propia inteligencia, y eso lo que hace es que nos aparta de lo que Dios tiene para nosotros. No, porque yo lo aprendí así y así se queda aunque Dios lo cambie. Yo no he escuchado gente, y este es otro refrán popular, así que no se me vaya a sentir mal, ¿verdad? Usted no ha dicho que, no ha escuchado gente que cuando hablan de cambio dice, ni para Dios voy a cambiar. Sí, es que se centran tanto en lo que ellos creen, que se olvida que el que gobierna su vida es Dios. Entonces quieren heredar de un Dios, de un Padre, que no quieren someterse. Y eso hace que nosotros nos alejemos. Porque a veces pensamos y tenemos la mala idea de que cuando hablamos de pecado, hablamos quizás, si venimos de la Iglesia Católica, de los 7 pecados capitales. O si no, hablamos de robar, matar, hurtar, que son básicamente los mismos. O yo no estoy bebiendo, o yo no estoy con la mujer del vecino, o yo no estoy hablando malo. Pero hay cosas que nos separan de Dios, y la Biblia me dice que parte de yo pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que yo puedo estar no haciendo nada de esas cosas que conocemos como pecado, pero saber que tengo que hacer algo y no hacerlo, y estoy pecando. Además, si vamos más profundo, me dice que el pecar también es yo no saber que tengo que apuntar hacia allá y no dar en el blanco. Pero a veces lo cogemos con lo que nos conviene, los pecados que nos convienen. Pero yo saber que Dios quiere esto de mí y yo no apuntar hacia donde Dios quiere que yo apunte, eso se constituye pecado también. Pastor, pero usted está condenando a todo el mundo hoy. No, yo no estoy condenando a todo el mundo. Yo quiero enfocarte en que tú camines por el camino correcto. Porque a veces pensamos y queremos tanto y construimos tantos sueños y queremos tantas cosas, pero en ninguno de esos sueños, en ninguna de esas cosas está Dios en el centro. Y qué triste es que después que nosotros tenemos ese montaje de Disney en nuestras mentes, porque a veces vivimos en Disney, no vivimos en la tierra. Anuncio no pagado. Y espero que Facebook no me bloquee por eso. O sea, vivimos en otro lado, pensando en qué sería, pero ¿cuántas veces vamos a la Biblia y decimos, Señor, ¿qué tú quieres para mí? ¿Qué tú esperas de mí? Se nos olvida la fórmula. Y no me cansaré de decirlo hasta que me muera. La fórmula es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por herencia. Todas las cosas serán añadidas. Tú buscas estar bien con Dios y la herencia tuya va a llegar. Pero es parte de nosotros. Pero hay otra palabrita ahí fuerte. Testarudo. Porque terco y testarudo no es lo mismo. Testarudo es una persona porfiada, que te porfía. Y tú le dices algo y sigue porfiando, aunque no sepa lo que está hablando, sigue porfiando porque cree que tiene la razón. Una persona que se empecina en algo, aunque sepa que eso lo va a llevar a la destrucción, pero está empecinado en algo y sigue caminando hacia eso y sigue ahí, el mismo apartándose de Dios. O sea, a veces somos tercos
Y a veces somos testaduros. A lo mejor usted no lo conoce como testaduro, pero a veces nosotros decimos, qué cabezón es este individuo, o qué cabezona es esta mujer. Eso es testarudo también. Porque está empecinado en algo que no le va a producir satisfacción. Y se pasa y ora, y ora, y trabaja, y trabaja, y trabaja. Y por más que trabaja el dinero no le alcanza. Y por más que hace cosas el dinero no le da. Porque está empecinado en algo que no es lo que Dios quiere para él. Porque cuando yo soy heredero tengo acceso a todo. Cuando yo hago lo que Dios quiere, y esto es una realidad, y no es un invento del pastor, cuando yo hago lo que Dios quiere, las bendiciones me persiguen. Porque la fórmula es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Tú quieres que Dios te prospere emocionalmente, tú quieres que Dios te estabilice, tienes que buscar primero el reino de Dios. Tú quieres que Dios te bendiga económicamente, busca el reino de Dios y Dios se va a encargar de eso. Tú quieres tener una casa, busca el reino de Dios y cuando Dios vea que tú le estás siendo fiel, que tú estás siendo leal, que tú estás haciendo lo que Él quiere, por menos cuando tú menos lo pienses, lo otro va a llegar. Yo tengo un testimonio ahora que no voy a decir el nombre de la persona, pero la persona dijo, yo voy estos 30 días a orar y ayunar, no es pastor, es una persona particular, y dijo, yo voy a orar, y está pasando por una crisis económica, y está mal económicamente, y dijo, yo voy a madrugar, y ha estado los 28 días, ha estado oyendo a las iglesias donde hemos estado y ha estado dándole el primado a Dios, olvidándose que quizás no tiene mucho para gasolina, pero necesita buscar la presencia de Dios. Y usted sabe lo que pasó, que el viernes o el sábado, el viernes hablaba ella con la pastora y le decía, mira, es que yo no sé, de momento me llamaron de tal sitio, yo no estaba buscando trabajo, yo no solicité, pero me llamaron para tal sitio que me necesitaban y no aceptaron uno de mí. Y me decía, yo no sé cómo se enteraron de mí, yo no sé cómo consiguieron mi número de teléfono, pero Dios sabía que yo tenía una necesidad y Dios se encargó de suplir esa necesidad. Y le decía a la pastora, y fíjate pastora, y el martes que viene comienzo a trabajar. El martes que viene, cuando terminan los 30 días de ayuno y oración. ¿Sabes por qué? La fórmula está ahí. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que dejar de ser testarudos, de porfiar. Tenemos que ser con corazones sensibles. ¿Sabe cuál es que otra cosa es pecado que me aparta de Dios? Es yo saber que mi hermano tiene una necesidad y que no tiene nada que comer y yo no llevarle nada. Eso es pecado. Saber que mi hermano necesita un abrazo y que yo se lo puedo dar y no se lo doy y aún Dios poniéndolo en mi corazón, que yo lo abrace y yo no se lo dé. ¿Sabes qué? Estás pecando porque Dios te está mandando a hacer algo. El pecado nos aparta de esa herencia que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué Dios espera de nosotros? Ese verso lo dice. Los haré leales. Leales. Que es capaz, que es leal, que es incapaz de traicionar o engañar. Es una persona que actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a sus principios espirituales, a sus compromisos, hacia la persona que lo está ayudando, a la persona que lo está protegiendo y que lo mantiene. Es una persona leal. Dios espera que tú seas leal con Él, porque si tú tienes trabajo, te lo dio Él. Si tú tienes carro, te lo dio Él. Si tú estás sacando buenas notas, es porque Él te dio la inteligencia para que tú puedas sacar buenas notas. Pero a veces, y aquí Beli se va a gozar, a veces los pejitos son más leales que nosotros. Porque a veces nosotros los empujamos
Vete, tengo coraje. Y el perrito viene y vuelve a darte cariño y a lamberte. Y le gritamos, ven", porque tenemos coraje. Y el perrito vuelve con su a lamberte y a darte besitos. Y no le importa que tú lo hayas gritado, no le importa lo que tú le hayas hecho. Él regresa porque es leal, porque sabe que tú eres quien lo alimenta y sabe que tú eres quien lo cuida. Y sabe que tú eres el que le das amor. Ahora, yo no estoy diciendo que ahora usted ande como un pejito por ahí así. No, no, no. Ni moviendo el jabido porque no tenemos jabos, ¿sabes? Lo que yo quiero decir es que igual que ese animal, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser leales con Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que procurar estar con Él todo el tiempo, tenemos que tratar de, aunque usted diga, se suena raro, pero tenemos que tratar de darle cariño. ¿Sabe cómo nosotros le damos cariño a Dios? Con nuestra adoración, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, porque Él se va a sentir contento de que nosotros estamos haciendo lo que Él quiere. Y lo otro que me dice ese verso es obediente. Y aunque yo me reí cuando leí la definición de obediente, pero me hace sentido. Porque me dice que obediente es el que se acostumbra a obedecer. Y yo me reí al principio y dije, pero es realidad. Una persona obediente es la que está acostumbrada a obedecer. Dios te manda a hacer algo, tú tienes que hacerlo. Dios te dice, no hagas esto, no lo hagas. Dios te dice, búscame, búscame. Dios te dice, cántame, cántame. Dios espera que tú adores. Dios espera que tú obedezcas todo lo que Él ha trazado para ti. Y no que seamos selectivos. Esto no lo voy a obedecer porque esto me duele. Uh, un ejemplo que es el más que nos duele a veces. Sacho, Dios me dice, tienes que ir donde Laura y tienes que perdonarla. Y yo, ¿perdonar a Laura? Yo, no, que venga allá donde mí. Y Dios te está diciendo, ve donde Laura y pídele perdón y perdónala. No, no, ¿sabes por qué? Porque aunque Laura me haya dañado, porque conste, para que me está viendo a través de la cámara, yo amo a Laura y no tengo problemas con Laura. Pero aunque quizás Laura me haya herido, aunque quizás Laura me haya fallado, Dios me manda a perdonar y yo tengo que ir y perdonar para poder recibir también el perdón de Dios. Pero nos cuesta el perdonar, nos cuesta el olvidar lo que nos han hecho porque me hirieron. Y entonces ahí me vuelvo testarudo, me vuelvo ahí, no, ella me hirió, me hirió, me hirió y no voy a hacer nada porque ella me hirió. Entonces hay gente, está hablando de gente cristiana, los del mundo eso ni los menciono, pero hay gente cristiana que digo, y yo los he escuchado, no, que le pase 4 veces lo que ella me hizo. Gente cristiana. ¿Sabes qué? Si Cristo viene en ese instante que tú dices eso, te quedaste, botaste tu vida, porque Dios te manda a perdonar. ¿Y cuántas veces? Dice la palabra, 70 veces 7. Y no es que va a multiplicar 70%, eso es figurativo, de que tienes que perdonar siempre. Porque si fuera por eso, ¿cuántas veces Dios no nos ha perdonado a nosotros? Pero tenemos que aprender, porque en nosotros ser leal y obediente lo que hace es que nos limpia, que nos cambia, que nos va transformando, que la vida en la que estamos, que era antes llena de delitos y pecados, se vuelve una vida llena de amor, de victoria. Cuando recibimos a Jesús, lo que nos asegura es tener una vida verdadera, una vida abundante, gloriosa y eterna. Y cuando hablamos de abundancia, vuelvo y recargo, no es que vamos a tener para votar, es que cuando hablamos de abundancia, es que yo voy a tener la abundancia de amor porque Dios me va a llenar. De que en mi casa no va a faltar nada, de que quizás me hace falta un dinero para completar algo que necesito y Dios lo sabe y Dios lo va a proveer. Esa es la abundancia. Lo otro sería glotonería. Pero es abundancia.
Que yo me acueste todos los días con la barriga llena, eso es abundancia. Que yo tenga todos los días unos zapatos para ponerme y una ropa para ponerme, eso es abundancia. Porque si usted piensa que no, váyase a Centro y Suramérica. Que yo tengo una cama con un matre que a lo mejor tiene un muelle que se me espeta por aquí, pero por lo menos tengo una cama y tengo el matre y me puedo mover del otro lado y esquivo el muelle. Pero váyase a lugares donde no hay un matre donde se puedan acostar y tienen que dormir en el piso. Porque usted tiene abundancia. Que puedo tomar todos los días agua fría del refrigerador. Eso es abundancia. Porque hay lugares que ni fría ni caliente. Así que yo puedo vivir una vida abundante y gloriosa en el Señor. Mira lo que te dice Juan 5:24. Dice, les aseguro que todo lo que el presente preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna, aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado y habrá recibido una vida eterna. Así que cuando nosotros escuchamos lo que Dios dice y cuando nosotros comenzamos a hacer lo que Dios dice, pasamos de muerte a vida eterna. Y yo les digo que vivimos como herederos y a veces sentimos como esclavos y eso lo podemos ver quizás en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo gozaba de todos los beneficios del Padre. El hijo pródigo gozaba de las abundancias del Padre. Pero el hijo pródigo se volvió en algún momento testarudo y le dijo al Padre, dame todo lo que tienes de herencia para mí. Y me voy y lo gasto. Y se fue. Y cuando estuvo hundido en el pecado, cuando estuvo hundido allá con los cerdos comiendo algarroba, se recordó, dijo, no, si es mejor estar en casa de mi padre, porque allí yo tenía abundancia, y aún los empleados de él tienen abundancia. Y decidió regresar a los pies de su padre. Y me dice la parábola que cuando su padre lo vio, ¿qué hizo? Salió corriendo y lo abrazó, porque este es mi hijo amado que ha vuelto. Y Dios te está diciendo en esta mañana, tú eres mi hijo amado y quiero que vengas al encuentro conmigo. Y Dios está esperando. Pero no se queda ahí. Cuando el hijo mayor vio que el padre mandó a matar el becerro más grande, que el padre vistió al hijo, al otro hijo que se había ido, que gastó la herencia, que cuando el hijo mayor vio que el padre le puso un anillo, ¿qué le pasó? No, le dio celo. Le dijo, padre, pero yo siempre he estado contigo aquí. Padre, pero ¿sabes qué? ¿Qué le dijo el padre? No, si todo esto es tuyo. Si tú quieres matar un becerro, tú lo matas cuando tú quieras. Si quieres hacer una fiesta, tú la haces cuando tú quieras, porque todo lo que yo tengo es tuyo. Y muchas veces nosotros, como estamos acostumbrados a las bendiciones de Dios y a ver lo que Dios hace día a día, nos acostumbramos y lo tomamos como normal, cuando realmente ya estamos gozando de esa bendición de Dios aquí en la tierra. Entonces vivimos como esclavos cuando somos herederos. Vivimos oprimidos cuando somos herederos. Y el padre dice, no, pero sí, tú puedes utilizar todo, puedes hacer todo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y así mismo te dice Dios en esta mañana, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. La paz mía es tuya. El amor que yo tengo es tuyo. La gloria mía la comparto contigo. Sí. Porque Él depositó la gloria sobre nosotros. Está ahí. Que nosotros no la sepamos utilizar, ya eso no es culpa de Él.
Es como el hijo que se fue, no sabía utilizar la herencia del padre. Es como el hijo que se quedó, no sabía utilizar los beneficios del padre. Pero están ahí los beneficios del padre, porque los heredamos. Y quiero ir rapidito sobre unos beneficios que tenemos sobre la vida eterna, que es la herencia más grande que nosotros tenemos. Y dice, lo primero que en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la dádiva de Dios es la vida eterna. Así que cuando hablamos de dádiva, estamos hablando de un regalo. Así que Dios te está regalando la vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, de beneficio, en Juan 5, 11 y 12 dice, y este es testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida es de su Hijo, y que el Hijo, y que tiene el Hijo, tiene vida, y el que no tiene el Hijo, no tiene vida. Así que nos está dando una garantía. Eso que dice ese verso es una garantía de que nosotros vamos a tener vida eterna. La garantía es que mientras nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón, vamos a heredar y vamos a ir al cielo. Cuando nosotros nos alejemos de Dios, entonces nos vamos a alejar de esa herencia. Lo otro que nos asegura es y lo otro es que nos asegura, tenemos una garantía, pero también nos lo asegura. Juan 10, 27, 28 nos asegura esa vida eterna. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Les está dando una garantía, no que tan solo van a tener vida eterna, nos está dando una garantía de que nos va a cuidar y que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Tener vida eterna nos asegura que no seremos condenados. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en mí, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que ahí hay otra garantía, nos está asegurando de que no vamos a ser condenados si nosotros nos mantenemos haciendo lo que Él espera de nosotros. Y entonces Jesús describe la vida eterna como el conocimiento personal de Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y Cristo a quien has enviado. Así que lo que nos asegura que nosotros podamos alcanzar esa herencia de la vida eterna, ¿verdad? Y de la gloria de Él, es que conozcamos a Dios, esa relación íntima con Dios, esa relación personal con Dios, es la que nos asegura que nosotros vamos a ser salvos y que vamos a gozar de esa herencia en los cielos, pero de esa herencia en la tierra también. Así que yo quiero concluir en esta mañana diciendo, y vuelvo a Juan 1:12, que dice, pero los que la aceptaron creyeron en Él y les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios te está diciendo en esta mañana, tú eres hijo, así que vive como hijo. Tú eres hijo, goza de la herencia del reino, así que vive como hijo, obedeciendo, caminando conforme a lo que yo he establecido y abriendo tu corazón para que yo cambie tu manera de pensar y tu manera de actuar. Así que en esta mañana Dios te está haciendo ese llamado a que tú puedas acercarte a Él, a que tú puedas hablar con Él, a que puedas comenzar a gozar de esos privilegios y esos beneficios que Dios ha hecho para ti y que están ahí a disposición tuya si tú aceptas seguir su camino, si tú aceptas obedecerle, si tú aceptas serle leal a Él y serle fiel, entonces vas a adquirir esas bendiciones que Él tiene para ti. Yo te invito a que tú medites mientras cantamos. Gloria a Jesús, aleluya, te adoramos, Dios. Santo eres Dios, aleluya. Bendito
Bendito eres Dios, gracias Señor Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy,